Muy buenos días, familia de Conexión Divina. Aquí estamos conectados una vez más, dándole las gracias a nuestro Dios y Padre Celestial, que nos permite llegar hasta sus dispositivos para transmitir este devocional, este conversatorio, estas palabras entre amigos, estas palabras entre personas que nos amamos y que hemos decidido primero el reino de Dios y su justicia, apartar un tiempo diario, bueno, miércoles, viernes y domingo, un tiempo en donde nuestro Padre Celestial es exaltado, en donde el Señor Jesucristo es glorificado y en donde acudimos a la sabiduría del Espíritu Santo de nuestro Dios y Padre. Son todos bienvenidos, todos los que se conectan hasta ahora, los que miran este video en algún momento en sus vidas, en el tiempo. Gracias a Dios por las conexiones que podemos tener, gracias a Dios por las redes sociales. Bendecimos estos instrumentos que Dios nos permite para que su palabra sea enseñada, que su palabra sea expandida, que su palabra sea predicada y que podamos conectarnos. Aquí estar siempre conectaditos, saludándonos entre amigos, entre hijos de Dios Padre Todopoderoso. Esta mañana Dios me ha permitido una buena palabra, una excelente palabra, una muy buena reflexión para que juntos crezcamos. Como siempre, son principios de vida establecidos en la palabra de Dios para nuestro crecimiento y para que usted y yo seamos cada día mejores personas. La meta es ser como Cristo, ser Cristo. Así que vamos hacia eso y eso lo logramos en principios, aprendiendo principios, aplicando principios en nuestra vida. Esos principios que nos permiten realmente crecer. Es lo que nos debe guiar nuestra vida, parecernos más y más y más a nuestro Dios y Padre. Hemos sido hechos conforme a su semejanza. Así que bienvenidos este miércoles 6 de octubre de 2021. Vamos a orar, vamos a comenzar orando, colocando como siempre el tiempo en las manos de nuestro Dios, que nos permita llegar sin ninguna intervención de otras cosas que no sea Dios interviniendo. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos. Aquí estamos tus hijos reunidos en tu amor, en tu misericordia y en tu presencia. Tus misericordias, dice tu palabra, son nuevas cada mañana y nosotros nos aferramos a ellas siempre, siempre y siempre. Gracias por permitirnos un día más, una mañana más, un tiempo más de tu presencia, de tu amor. Bendícenos en gran manera en lo que hagamos, en lo que vayamos a hacer hoy, a lo que nos vayamos a enfrentar hoy. Tú tienes cuidado de nosotros, dice tu palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Eso es lo que tu palabra nos afirma. Y nosotros creemos que es así. Tú nos cuidas en cualquier circunstancia de nuestra vida, en cualquier asunto que estemos, o que nos dirijamos, o que vivamos. Tú siempre estás, porque lo prometiste. Nunca los dejaré, nunca los desampararé. Una promesa universal de vida que nosotros nos aferramos a ella y sabemos que tú siempre cumples tus promesas. Bendice a mis amigos que están ahí delante de sus dispositivos, siempre conectados conmigo. Bendice a tus hijos, grandiosos hijos, maravillosos hijos que tú tienes, papito Dios. Gracias por ellos, gracias por sus vidas, gracias por sus familias, gracias por sus trabajos, sus empresas, por lo que hacen. Sabemos que tú estás siempre con nosotros. Gracias, papito Dios, por este día, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, los saludo a todos, no los estoy viendo, pero sé que están allí, sé que están siempre conectaditos, esperando. Los saludo, les mando un abrazo fuerte, les mando una bendición grandiosa.
bendigo sus vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo, bendigo y bendigo sus vidas siempre. Esa es mi oración por este grupo que se conecta y por los que nos verán en algún momento. Bien, vamos a compartir una palabra hoy que hemos puesto como por título, hemos puesto un título como que solo Dios, escuche bien lo que va a aprender hoy, solo Dios puede suplir todas tus necesidades, solo Dios. Agárrese bien de su silla, va a aprender un principio fundamental para su vida, para crecer, para que usted se aferre más a Dios y ya no se aferre a otras personas que son como usted y como yo, ¿no? El versículo de hoy es un versículo contundente. El primer versículo que tocamos es un versículo contundente. Está en Santiago, en el libro de Santiago. Ustedes saben que Santiago es fuerte siempre hablando, pero nos da siempre las pautas necesarias para vivir principios adecuados en la palabra de Dios. Y él dice en el capítulo 4, en el versículo 2, dice, no tienen lo que desean, escuche, porque no se lo piden a Dios. Y si usted lee el versículo 3, pues va a encontrarse con otra maravilla, pero vamos a quedarnos allí. No tienen lo que desean, porque no se lo piden a Dios. Wow, cuando esta revelación, ¿no? Cuando esta porción llegó a mí, que empecé a disfrutarla, que empecé a escudriñarla, wow, me doy cuenta, qué tremendo, No tenemos cosas porque no se las pedimos a Dios, o no sabemos cómo. Fui a varias versiones de la Biblia para escudriñar ese versículo, o esos versículos, porque siempre leo el contexto. Y me doy cuenta de muchas cosas que están ahí escondiditas, que siempre pasamos por ahí por Santiago, capítulo 4, versículo, todo el capítulo, y me doy cuenta de que hay unas perlas, unas maravillosas perlas esperándonos en esa porción de la palabra. No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Empiece usted a pensar cuántas cosas deseamos o cuántas necesitamos que no tenemos. Pero ¿por qué la palabra dice eso? No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Bueno, una de las, sin duda, mayores causas de peleas, de controversias en tu familia, con tus amigos o en tu trabajo, es que muchas veces esperamos que otras personas suplan necesidades en nuestra vida que solo Dios puede satisfacer. Ponemos la mirada en otros seres humanos. Hoy, ¿cómo voy a solucionar este problema? Y empezamos a pensar en personas. ¿Quién me puede prestar? ¿Quién me puede dar? ¿A quién puedo acudir? Siempre esperamos de otras personas. Esas personas que acudimos. Y generalmente pues vamos a tener algunos inconvenientes, algunas controversias, algunos problemas. Y evidentemente eso suele ser más obvio, por ejemplo, en el matrimonio, en las relaciones matrimoniales. Pero es cierto en todas las relaciones. Esperamos mucho de las personas que tenemos a nuestro lado o a nuestro alrededor. Esperamos que esas personas suplan nuestras necesidades, cualquiera sea, afectivas, físicas, financieras, en fin, todas esas necesidades con las que Dios nos creó y que como seres humanos tenemos. Siempre esperamos que alguien más nos pueda suplir. Bueno, hay veces encontramos personas en las que podemos confiar. Y esas personas pues son personas que nos conocen muy bien. Muy bien. Y empezamos a buscar a esas personas para
para mantenernos satisfechos emocional y espiritualmente. Nos acercamos a esas personas tratando de suplir unas necesidades, unos vacíos, y ya yo les he contado aquí que Dios nos creó para solo ser suplidos por Él. Donde radican los mayores errores que cometemos nosotros tratando de suplir esas necesidades en otros seres humanos. En eso, en suplirlas en otros seres humanos. Es común que las personas se casen y piensen, por ejemplo, que su cónyuge debe satisfacer todas sus necesidades. Es común. Y de ahí vienen las mayores diferencias, las mayores peleas, las mayores dificultades, etc. Bueno, después de todo, generalmente aspiramos, cuando nos casamos, a complementarnos con esa persona con la que hemos decidido compartir nuestra vida. ¿Cierto? ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Pero eso es poco realista. Es injusto y solo te está preparando, si tú tienes esa mirada, para una frustración masiva. Lo mismo con los familiares, lo mismo con los amigos, lo mismo con los compañeros de trabajo. Pero volviendo al tema del matrimonio, tu cónyuge no es Dios. Tu mejor amigo no es Dios. Tus compañeros de trabajo no son Dios. Ninguno de ellos, ninguna de estas personas te conoce como Dios te conoce. Ninguno. Ninguno de ellos puede proveerte como Dios te provee. ¿Por qué? Porque ellos son seres humanos destrozados, con problemas, como tú y como yo. Y ponemos muchas veces nuestra mirada en esas personas que tienen tal vez hasta más problemas que los que nosotros tenemos, que los que tú y yo tenemos. Y eso nos lleva a frustrarnos. Y eso nos lleva a estresarnos. Y eso nos lleva a muchas veces a alejarnos, especialmente de Dios. ¿Cuál es mi consejo? Viviendo este principio o enseñando este principio. Bueno, es activas para que tu frustración no genere más conflictos y no genere más peleas en tus relaciones, en las relaciones que tienes con tu cónyuge, con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, en los cuales muchas veces, como lo dije, ponemos nuestra mirada. Entonces, la pregunta que surge aquí es, o la primera pregunta que me surge sería, ¿qué debes hacer en lugar de buscar a otra persona para satisfacer cada necesidad emocional, espiritual y física que tengas? Bueno, yo creo que tú deberías orar por eso. Y deberías aplicar lo que la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, versículo 2. No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Amigo, si la palabra de Dios, mi amiga, te dice eso a manera de promesa, y no lo tienes, no están satisfechas tus necesidades, algo debe estar pasando. Algo debe estar sucediendo. No te quiero decir que en algún momento tú puedes acudir a una persona de alguna manera. Pero no debe ser tu prioridad 1A. Cuando tengas una necesidad insatisfecha o un problema que resolver, las personas, los seres humanos, no deben ser tus prioridades. No vas a llenar esos vacíos en personas en primer lugar. Porque la palabra de Dios te dice que si tú quieres satisfacer una necesidad, cualquiera sea, debes acudir a Dios. Porque ahí te está diciendo, no la tienes suplida porque no se la pides a Dios. El rey David dice en su salmo, Dios, Jehová, Padre Celestial, es mi pastor, nada me faltará.
Cuando Dios es nuestro pastor, nada nos falta. Pero cuando un ser humano es nuestro pastor, es decir, cambiamos el pastorado de Dios directo por una persona a la cual ponemos nuestros ojos en esa persona, vamos a fallar y vamos a tener problemas y vamos a irritarnos y las rabias van a llegar a nosotros. Cuando, por ejemplo, tú esperas que otras personas suplan tus necesidades en lugar de Dios, ya te lo dije, te va a llevar a una frustración constante. Y esa frustración constante va a causar en ti irritación y frustración y conflictos con las personas, sea quien sea quien tengas más cerca o a quien tengas lejano, a cual acudas para suplir una necesidad. Espero que me comprendas esto. Bueno, y esa frustración que tú te ganas cuando las personas no suplen tus necesidades, lleva a peleas, lleva a conflictos, lleva a guerras. De ahí es en donde Santiago lo dice. Si no estás orando y pidiéndole a Dios que cubra cada necesidad de tu vida, entonces vas a pasar más tiempo peleando y discutiendo con personas o con las personas que tienes a tu alrededor. En lugar de eso, de las peleas, los conflictos que surgen por pensar que otros van a cubrir las necesidades que solo Dios puede cubrir y que Él está esperando cubrir y está esperando que tú se lo pidas para cubrirlas, vas a estar frustrado, amargado, y de ahí surge lo que la palabra de Dios denomina como las raíces de amargura que contaminan tu entorno de vida y te frustran. Y te llevas incluso a culpar a Dios de que no tienes necesidades satisfechas o suplidas, porque no lo estás haciendo de la manera correcta. Dios hoy te está gritando, no tienes porque no me pides. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Promesas, 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 promesas. Tocaré la puerta a Dios, Padre, no al vecino, no al amigo, no a tu cónyuge, no a tu mamá, no a tu papá, no a tus hermanos, no al jefe. Tócale la puerta a Dios, que es quien te conoce y quien suplirá esa necesidad, por grande, por mediana o por chica que sea. Dios la va a suplir, porque su palabra así lo dice. Así que, si no estás pidiendo, te repito, si no estás orando y pidiéndole a Dios que cubra tus necesidades, entonces pasarás más tiempo en conflicto con otras personas. Si no estás orando por eso, estarás peleando. Así que yo te diría hoy que reemplaces las peleas que tienes porque crees que otros van a suplir tus necesidades por oraciones a Dios. Por oraciones. Si no estás orando, estás peleando. Y estoy seguro que si no tienes una necesidad satisfecha o cumplida, no la has pedido a Dios. Porque Dios suple. Y su palabra dice que no tienes porque no oras, no pides. Pide orando. Y ora pidiendo a Dios. Por eso la palabra dice, enciérrate en tu habitación, tú y solo con Dios. Y en lo privado pídele y Él lo manifestará en lo público. La Biblia está llena de versículos, de pasajes donde Dios nos manda a pedirle a Él, a llegar a Él. Él tiene cuidado de nosotros. No te frustres más. Los seres humanos te van a frustrar cuando tú vas a tratar de suplir esas necesidades en ellos. No te frustres. No pelees, no discutas. Es lo que te va a llevar a eso cuando tú pones la mirada en ellos. Pedro Pérez hoy me va a suplir esta necesidad que tengo. Voy a acudir a Pedro Pérez y él la va a suplir.
Y vas donde Pedro Pérez y Pedro Pérez te va a decir que no. ¿Pero por qué? ¿Por qué no fuiste a donde el dueño de todo, del oro, del dinero y de todo lo que existe, y le abres tu corazón a Papito Dios? Y Él te dice hoy que no tienes porque no le has pedido. Y Él está esperando ahí que tú le pidas. Que tú acudas a Él. Que tú pongas tu mirada en Él. El versículo, voy a agarrar esta Biblia y voy a compartir con ustedes el siguiente versículo, que no lo tengo aquí. Que no lo tengo aquí puestito. Y van a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Voy a leerles, de hecho, todo el versículo 2. Estoy aquí en Santiago, capítulo 4. En el versículo 2 dice así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, porque no pides, no tienes lo que deseas. Lo que el versículo nos está diciendo ampliado aquí es que de los conflictos, las luchas, las peleas vienen por eso. Porque tú no acudes donde tienes que acudir, a Dios Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. De ahí vienen los asesinatos, frustraciones, conflictos, luchas, etc. Pero el versículo 3, que está dentro de ese contexto, del cual les estoy hablando hoy, de aferrarse a Dios, de pedirle a Dios que Él suple las necesidades antes de cualquier persona, antes de cualquier ser humano. El versículo 10 dice: pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus deleites. Mira, pides y no recibes porque pides mal. ¿Cómo? Y sería interesante hacer el ejercicio cada uno. ¿Cómo estoy llegando a Dios en oración? ¿Cómo le estoy pidiendo a Dios? 1. Pides mal. Ahora, ¿para qué estoy pidiendo? ¿Para suplir qué? ¿O para qué estoy pidiendo? ¿Por una necesidad que tengo? ¿O para otras cosas? Porque dice aquí que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Para deleites y para todo este tipo de asuntos, ¿verdad? Santiago es bien puntual cuando nos habla del tema. Pero en lo que me quiero encerrar un poquito es que no tenemos porque no pedimos a Dios, sino que acudimos a otros seres humanos. Y esos otros seres humanos definitivamente nos van a fallar. Dios jamás, nunca, never fallará. En una petición, cuando tú tengas una necesidad, cuando tú tengas que suplir una necesidad. Tremendo. No busques primero a tu cónyuge, amigo, familiar, para llenar esa necesidad. Ve a Dios primero. Ve a Dios en primer lugar. Tiene que ser siempre Dios. ¿Por qué? Porque Él ya sabe lo que tú y yo necesitamos. Y está listo siempre para satisfacer nuestra necesidad, para darnos lo que necesitamos. Solo tienes que pedir. Abrir tu boca y decirle: Padre, tengo esta necesidad que suplir. Por favor, tú la conoces. Pero Dios requiere que tú abras tu boca con Él. Y no con Pedro, no con Juanita, no con María, no con José. Con Él, Dios Todopoderoso. A Él es el que te debes dirigir. Bueno, esto nos lleva a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Cuáles son algunas de las necesidades que has estado esperando que, por ejemplo, tu cónyuge cubra? Tu compañero, tu pareja, tu compañera.
y que te han llevado a decepcionarte. Son varias, me imagino. Tendrás una lista. Has esperado que tu compañero, que tu compañera supla y de repente te decepcionas porque no cumplió tus expectativas. ¿Ah? Tal vez tu mejor amigo, tal vez tus compañeros de trabajo, a ese compañero que siempre acudes, esos compañeros de trabajo con pinches que hay veces tenemos, que siempre acudimos a ellos y ellos acuden a nosotros. ¿Alguna vez te ha frustrado? Es probable. Ahora, ¿qué necesidad has querido que Dios supla en tu vida? Qué tremendo. La otra pregunta es, ¿cómo han reflejado tus oraciones, tu confianza en Dios para satisfacer esa necesidad puntual? Y la última pregunta es, ¿por qué crees que Dios quiere que ores acerca de tu necesidad cuando Él ya sabe lo que necesitas? ¡Pum! Tremendo eso. Pero qué rico que podemos orar acudiendo a Dios, pidiendo que supla nuestras necesidades. Padre, 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 venimos a tu presencia. Estamos en tu presencia. En primer lugar, dándote gracias por tu palabra. Tú nos has enseñado hoy que no tenemos cubiertas ciertas necesidades, porque no te hemos pedido a ti que nos suplas para cubrir esas necesidades. Te pido por cada uno de mis amigos, de las amigas, que están aquí conectados conmigo. Tú conoces sus necesidades. De hecho, ellos ahora hablan de sus necesidades, con sus propias palabras, que aunque tú las conoces, requieres que nosotros vayamos a ti y te pidamos. Te pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, que tú suplas con ellos, en ellos, por ellos y para ellos cada necesidad. Pero que cada uno de nosotros pongamos nuestra mirada en primer lugar en ti. Tú eres el que suples, no otros seres humanos. Cualquier necesidad sea, espiritual, física, emocional. Tú las conoces, Papito Dios. Y tú los conoces a ellos. Me conoces a mí. Tú nos has creado al fin y al cabo. Y tú sabes de qué tenemos necesidad. Jesús lo dijo. Tú sabes que antes que te pidamos, tú sabes lo que necesitamos. Por lo tanto, abrimos nuestra boca hoy para decirte cuáles son esas necesidades en las cuales pedimos que tú nos ayudes, que tú nos suplas, que tú nos des. Tu palabra de hoy ha sido clara, que no tenemos necesidades satisfechas porque no llegamos a ti y porque no te las pedimos a ti en primer lugar. Por favor, Padre amado, ayúdanos a que tú seas la primera fuente en nuestra vida de conexión. Tú eres la primera fuente de conexión. Tú nos suples, tú nos conoces. Porque somos tus hijos, tú nos amas. Como somos, tú nos has hecho. Aquí están nuestras necesidades, Papito Dios. En ti confiamos. Y cumplirás tu promesa hoy de que no te hemos pedido porque no sabemos cómo hacerlo. Pero hoy sí lo estamos haciendo. Acudimos a ti en primer lugar. En segundo lugar. Y en tercer lugar, siempre a ti y no más a otros seres humanos. Padre, gracias por escuchar nuestras palabras, nuestra oración. Gracias por escuchar a tus hijos. Gracias por suplir sus necesidades, mis necesidades y las de cada uno de los que en algún momento nos verán. Gracias, mil gracias, Papito Dios, por tu palabra, por tus principios. En ellos y por ellos vivimos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Oh, qué tremendo ha sido hoy, ¿ah? Principios para hacernos la vida más fácil, principios para crecer,
principios de reino para ser mejores personas, para tener menos conflictos. Principios de reino para acudir a Dios en primer lugar. Él, y solo Él, suple cada necesidad que tengamos de cualquier índole en nuestras vidas. Les amo, amigos, les bendigo. Compartan esto, compartan. Alguna persona necesitará esta palabra. Así que ustedes pueden compartirlo libremente. Libremente, háganlo. No sé por qué no lo hacen. Quería decirles, en sus perfiles, ustedes pueden compartir que a las personas, la página, con sus amigos compartan para que se hagan fan de la página, para que sigan la página, quiero decir. Compártanla allí, ahí les sale el botoncito, compartir esta página. Ingresen a la página y compártanla con sus amigos, compártanla para que nos sigan, para que más personas podamos alcanzar con esta serie de principios de vida de reino que cambian vidas, muchas vidas. Si ustedes lo hacen, lo tienen en sus manos ahora, lo tienen a un clic para que otras vidas puedan ser cambiadas. Dios se los pagará y se los pagará siempre. Les bendigo, les amo. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la mañana hora de Colombia con otro principio de vida de reino para crecer cada día más. Chao, chao, mis amigos.